Pirro. Al contemplar el vendaval y la tempestad que le envolvía, se despojó de la corona que llevaba en su yelmo como distintivo. Se la dio a uno de sus lugartenientes y, confiándose a su caballo, arremetió contra los enemigos que le perseguían. Alcanzado a través de su coraza con una lanza, que le causó una herida no muy grave ni profunda, se revolvió contra su agresor. Se trataba de un argivo, no de ilustre linaje, sino del hijo de una vieja y menesterosa mujer. Esta, al igual que el resto de las mujeres, se encontraba contemplando la batalla desde una azotea, y al darse cuenta de que su hijo estaba trabado en combate con Pirro, fuera de sí ante el peligro que corría, cogió una teja con ambas manos y la arrojó sobre Pirro. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a viajar a la antigua Grecia, bueno, más bien a la antigua Roma, porque estamos en la península itálica la mayor parte del viaje, para conocer las guerras pírricas. En esta tercera entrega de la serie vamos a conocer la última aventura de Pirro III de Epiro. Bueno, vamos a ver su final también de una forma poco heroica y poco glamurosa para el rey que dio lugar a las victorias pírricas. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal, Sergio Alejo, que nos llevará en volandas por la historia para conocer a este rey pírrico y sus victorias. Ya vimos sus campañas italianas y sicilianas y ahora daremos el final de las campañas itálicas y volveremos a la península helénica para ver no el final de sus campañas sino el final de su vida. Como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa nos podéis invitar a un café en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en PayPal o en Bizum, en el teléfono que aparece en pantalla y en la descripción de todos los programas. Y sobre todo, lo más importante, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Importante si queréis también en los comentarios dar temas o ideas para mejorar el programa o temas que os gustaría que tratásemos. Yo no puedo aseguraros que lo hagamos rápido ese programa, pero siempre intento cubrir las carencias que hay en internet de historia, y hay mucha historia que contar, y aquí en Bellum Artis tenemos tiempo. Somos jóvenes, yo menos, pero Sergio es mucho, y por lo tanto podemos entre los dos y los demás amigos de Bellum Artis ir contando historias que cubran esas ausencias que hay en internet. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola Francisco, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo aquí para encarrilar ya los últimos coletazos de la vida de Pirro, de esta gran aventura, ¿no? Que como has leído al principio, ya cuando lleguemos a esa parte lo explicaremos con un poquito más de detalle, pero sí, una muerte un poco indigna, ¿no? Y un poco humillante para un gran general y un gran rey, un gran aventurero, ¿no? Que había estado en 1001 fregados, para que luego una teja lo enviara al otro barrio. Como dirías los romanos de Asterix y Obelix, se nos cae el cielo encima, ¿no? Correcto, sí, sí. A este la ley de la gravedad no le falló. Bueno, mal, me eligió mal el momento. Para matar al hijo de una madre que está viendo la batalla, y eso hay que recordar que las madres son madres coraje en muchos casos, y esta Exacto. mujer hizo lo que pudo para vengar la muerte de su hijo, ¿no? Pues vamos a hablar de Pirro, que ya hicimos dos programas anteriores, ¿no? Que como ya conté. Pero antes de comenzar este viaje, yo siempre bromeo que en Bellum Artis no hace falta que el escritor diga yo he venido a hablar de mi libro, porque ya hablamos nosotros de los libros de los amigos, que es, digamos, el precio de este viaje, ¿no? Es decir, si venís aquí, yo siempre os digo, hablamos de vuestro libro. Y el que no tiene un libro, pues hablamos de él. Pues Sergio es... bueno, escritor muy
prolijo, es decir, tienes muchas obras basadas en Roma, y tienes una serie que es justa la que tenemos ahora mismo, la crónica de Tito Valerio Nerva, y tienes ahora la nueva entrega, ¿no? Que se llama La venganza de la URBS. Un día tenemos que viajar a esta época y, bueno, profundizar más, aunque ya hicimos un programa basado en las guerras dacias, pero bueno, hay que volver porque incluso si conseguimos que venga Portillo, Ángel Portillo, los tres, a hablar de algo que ya hicimos juntos. Yo hice un programa con Portillo de las guerras dacias, contigo de las guerras dacias, pero bueno, siempre quedaría bien otra vuelta, ¿no?, a ese tema. Pues, ¿qué nos podemos encontrar en la venganza de la URBS que complemente tu saga? Bueno, Venganza en la URBS es el quinto libro, ya es el quinto libro de una saga, ¿no? No tiene nada que ver con Deuda de Sangre, con el que hablamos en su momento de las guerras dacias. Es que este está ambientada en las guerras Ah, en cántabras. las cántabras. Ah, vale, vale, Sí, vale, sí, vale. No, sí, no. sí. Es Claro, que, por claro, eso, es a que ver, cuando veía que hablabas de las guerras dacias, ya hablamos en su día de Deuda de Sangre, que había sido mi anterior novela, y este es Venganza en la URBS, que es la quinta entrega de las crónicas de Tito Valerio Nerva, y este está Vale, vale, ambientado en vale, tiempos de vale. Augusto. Vale, Sí, Sergio, vale, claro, no, ya, ya, vale, vale. Es que me lié, momentos. pensé que era una continuación de ese. Vale, vale, vale. No continúa la deuda de sangre, Vale, vale. continúa Misiva de Sangre, que es el primero, que también, pero está ambientado en el 27, entre el 27 y el 22 antes de Cristo, ¿no? Es el momento y este es quizá la culminación de todo ese viaje, ¿no? Es el quinto libro de toda una serie que viene hablando desde el primer año que Augusto pone los pies en Hispania para llevar el mando de la guerra contra los astures y los cántabros, ¿no? Que lleva ya 2 años en curso, pero que él llega allí para hacer su papel, ¿no? Y como la primera parte, los 3 primeros libros ocurren un poco dentro del frente de guerra, con sus más y sus menos, una conjura, una conspiración. A partir del cuarto ya la trama se asienta más en Tarraco, en ese momento en el que Augusto regresa del frente por sus dolencias y sus enfermedades, y este quinto ya viene a ser un poco el regreso a la urbe, ¿no? El regreso a la gran URSS, pues de ahí el título, ¿no? Venganza en la URSS, ¿por qué? Porque es la venganza, esa conspiración que planea siempre sobre la cabeza de Augusto, y cómo él cuando regresa después de todo, de dar por finalizada, de creerse que ha finalizado las guerras asturcántabras, él regresa allí a Roma, cierra las puertas del templo de Jano y dice, esto se acabó, chavales. Nada más lejos de la No realidad, contaban pero con bueno, Asturias y Cántabros. claro, él vive en su realidad, que en ese momento a lo mejor ya le va bien, ¿no? Hacer esa propaganda de que la guerra se ha acabado, pero la conspiración sobre su persona pues sigue ahí presente, y el personaje, el protagonista que le ha acompañado durante todo este viaje, que es Tito Valerio Nerva, que es un optio, que en este momento ya es centurión, hay un ascenso también dentro del rango militar, pues allí tiene que encargarse de su protección, porque digamos que son los primeros coletazos también de la Guardia Pretoriana de Augusto, ¿vale? Este protagonista es uno de los escoltas que tiene él y emerge o empieza siendo un legionario y acaba convirtiéndose casi en su guardia de corps, ¿no? Suplementa o complementa aquella guardia de germanos que tenía Augusto, ¿vale? Eso te iba a decir. Pero se hace o se empieza a crear la figura de los pretorianos, ¿no? ¿Para qué? Para defenderle de esas amenazas que están sobre su cabeza, ¿no? Y ahí, pues, este último libro, este quinto libro, Venganza en la URBS, tiene como escenario, como telón de fondo, la ciudad de Roma, ¿no? Y ahí me va muy bien porque aparecen varias tramas bastante interesantes y, bueno, yo creo que para los que han ido siguiendo la saga se darán cuenta de que prácticamente es como la culminación, ¿no? Porque hay viejos enemigos que están ahí siempre presentes, que han estado presentes en toda la saga y que incluso en este momento, pasados los años, siguen siendo reticentes a abandonar su idea de atentar contra Augusto, ¿no? Son viejos nostálgicos del régimen republicano que ven en Augusto otro Julio César, un tirano, ¿no? Que se quiere apoderar de Roma, ¿no? Entonces, evidentemente, pues cuando a ti te tocan lo más querido, que es el poder, pues si te lo quieren arrebatar, pues lo más lógico es que luches contra ello, ¿no? Y aquí pues hay una trama política, militar, de conjura, que yo creo que a la gente, a los lectores que han ido siguiendo la saga, les encantará porque están ansiosos por saber cómo concluye, ¿no? O sea que este quinto libro es quizá la culminación a toda esta aventura. Pues ahora me acuerdo de, de mi craso error, porque habíamos comentado un día, cuando iba a sacar este nuevo libro, que teníamos que hablar de las guerras asturcántabras. Y ahora me conecto yo que, que ya me acuerdo por qué era. Tengo tantas cosas en la cabeza. Pues lo de las guerras asturcántabras cuando quieras, porque yo recientemente di una pequeña charla sobre el ejército profesional romano en
un territorio, bueno, importante en estas guerras turcántabras, o es el motivo en parte, que era en entorno de las médulas leonesas, en el Bierzo, de una charla cerca de un castro con presencia romana importante para vigilar las médulas, por lo tanto, ahí en el Castro del Hombre, y después la charla fue en el castillo de Cornatel, que está ahí justo en el camino entre Ponferrada y las médulas, y, y bueno, ahí pensé yo, tengo que hablar un día sobre las guerras turcántabras y qué mejor ya que contigo los dos nos adentremos en mi Aquí territorio. tenemos el tema. Ya tenemos el telón de fondo para poder hablar de una obra, una saga y hablamos sobre Efectivamente. las guerras asturcántabras, correcto, cuando tú Para, vas desees. a acabar Pirro, empezamos ahí. Pues hoy seguimos con Pirro, este personaje que pasó a la historia, ¿no? Por su victoria pírrica, esa victoria en la que ganas, pero a la vez pierdes mucho, ¿no? Y habíamos dejado ahí la batalla, estábamos ahí. ¿Y dónde empezamos ahora? ¿Cómo seguimos este tercer episodio? ¿Cómo conectamos? Pues volvíamos de Sicilia, fue cuando regresaba de Sicilia de Pirro de su aventura en Sicilia que le salió un poco rana, que sí que vencía a los cartagineses, pero obviamente a las ciudades griegas de Sicilia pues no le gustó mucho la presencia de Pirro allí, ¿no? Esa aureola de rey, ¿no? Que de quererse apoderar de todo y se lo sacaron de encima. Acuérdate que le hicieron un poco la vida Mm. imposible, no le cedieron tampoco lo que pedía y Pirro un poco asqueado también por cómo lo trataron después de haber ido hasta allí a salvarles de la presión de los Viene a cartagineses. liberaros de la opresión. Claro, los liberó, pero se quedó él allí, ¿no? Y dice, no, hombre, los griegos sicilianos dijeron, pero nosotros queríamos que vinieras a ayudarnos, no a quedarte con la isla, ¿no? Y ni ser nuestro rey. Nosotros no pedíamos eso, ¿no? Porque los griegos son así Bien. muy independientes, las Esto de ciudades-estado, las pero polis todavía lo tienen ahí marcado. claro, las ciudades del sur del sur de Italia, las ciudades griegas como Tarento, como un montón, que había todavía Locri, un montón de ciudades, tenían su independencia, ¿no? Pasa que Pirro tenía otra mentalidad. Pirro era un rey helenístico y él creía en la figura de la monarquía, ¿no? Del rey que estaba por encima de todos, ¿no? Y los griegos eran bastante más independientes. Cuando metieron a Pirro, tanto en el sur de Italia como en Sicilia, se dieron cuenta de que sus intenciones quizá eran otras, ¿no? Instaurar un imperio así al estilo Alejandro, ¿no? Porque realmente su telón de fondo siempre había sido el Alejandro Magno, ¿no? Que había sido, él era familiar y descendiente por parte de madre, ¿no? De la madre de Alejandro, ¿no? Claro, esto, Entonces, Sergio, es importante la gente que conecte este programa, el tercero, que empiece por el final. Hay que recordar el contexto histórico, ¿no? Aquí estamos ya en época helenística, en la que, claro, el legado de Alejandro Magno marca todo. Ya no estamos hablando de la Grecia, de la Lade cerrada en el ámbito de la península helénica, ¿no? En los Balcanes, sino que nos derivamos ya a una Helade más amplia, en el que el concepto a lo mejor más que étnico, estamos hablando de cultural, ¿no? Y nos vamos ampliando a territorios. Que es cierto que el concepto étnico lo mantiene, ¿no? Porque los ptolomeos no se mezclaban con la población egipcia para mantener su pureza macedónica, ¿no? Pero es cierto que sí que el helenismo, ¿no? Ese concepto es mucho más amplio que Grecia y tiende a aumentar, a acrecentar su poder y no cerrarse en un territorio, ¿no? Como sería el caso de las épocas clásicas, ¿no? Los espartanos crecían, pero no era un concepto de imperio universal, ¿no? Que eso surge con Alejandro Magno. no, correcto. Y además, como que las ciudades del sur de Italia y de Sicilia, como que siempre habían quedado un poco al margen, ¿no? De esos reinos helenísticos, ¿no? Porque estaban en la península, o sea, en la Grecia continental, en las islas, en el norte de África, en Egipto, en Asia. Pues bueno, ellos, pues como que habían quedado un poco al margen y habían quedado un poco aislados de ese helenismo, ¿no? Eran griegos, pero mantenían esa cierta independencia entre ciudades, ¿no? Era el viejo estilo, el viejo sistema político de las polis, ¿no? O sea que cada ciudad tenía su independencia, cuando le interesaba buscaba alianzas, formaba una liga o lo que fuera, y cuando no le interesaba, pues atacaba al que había sido su aliado hasta hacía 2 días, ¿no? Entonces, realmente este era el concepto. Entonces, no estaban acostumbrados a recibir ni el peso de la República Romana, porque también era importante, ni el peso del Imperio Cartaginés, porque también era una gran potencia, y mucho menos el peso de un rey helenístico, que no conocían esa figura. Ellos siempre habían sido libres. Entonces, en el momento que se vieron oprimidos por otro nuevo rey que lo que quería era quedarse y apoderarse de la isla, aunque fuera griego o grecoparlante, ¿no? Pero sí que no dejaba de ser
alguien que se quería apoderar de su libertad. Y ya sabemos siempre que los griegos fueron fervientes defensores de sus derechos y de su independencia, ¿no? Entonces, cuando vieron ahí a Pirro y dijeron, nos hemos quitado a los cartagineses para meternos aquí a otro tirano, ¿no? Sí que creían en las tiranías, pero incluso las tiranías Propia, no eran malas, las no eran nuestras. malas. Claro, no eran malas las tiranías. El concepto de tirano en la Grecia antigua no es el concepto que tenemos en la actualidad. El tirano era sobre todo un gobernante que hacía cosas para el pueblo, por el pueblo, porque era el que lo mantenía ahí en el poder, ¿no? Y realmente los tiranos la figura del tirano estaba bien vista, Claro, ¿vale? esto del En- tirano, en- Sergio, es importante recordar que el tirano existía como una transición. Bueno, cuando desaparece la monarquía y aparecen esas repúblicas, democracias, democracias, sí. en momentos de necesidad en Roma existía la figura del tirano que tomaba el poder absoluto y después tomaba. Ahí se llamaba dictador. Era Dictador, el sí, pero era un dictador. tirano, sí, sí, Era una básicamente. magistratura. Sí, sí, sí. Era una magistratura Y después está temporal. el tirano griego, que hay que recordar que es importante destacar que ese término de tirano, ¿no? Como negativo, surge en Atenas con los famosos tiranicidio, ¿no? Esos dos hermanos que matan al tirano y dan lugar a la democracia. Claro, en Atenas tenemos una visión a lo mejor más negativa de lo que es esa figura de tirano, pero en Esparta o en otros lugares pues no es tan mal vista. De hecho, en el programa que hice con Juan Luis Gomar Hoyos, que se llama Sicilia en llamas, hablamos un poco de los tiranos que había en Sicilia, que no, bueno, que estaban mal vistos por los atenienses, pero no por los espartanos, ¿no? Es decir, esto es importante entender que los conceptos a veces, cuando Sí. pasan el tiempo, cambian significado, o a veces lo que no es que cambie el significado, tomamos el significado de una de las partes. Es decir, si hubiésemos preguntado a un siciliano, no, que era tirano, no nos hubiese dado la misma definición que un ateniense. Por eso es importante que entendamos ese. No, claro. Y por ejemplo, los tiranos, Siracusa venía de haber tenido un tirano, ¿vale? Claro. Antes de la llegada de Pirro, que era familiar de Pirro también, o sea, de la madre de Pirro, o sea, que realmente, no, o de la esposa de Pirro creo que era. Entonces, hay que tener el concepto que para los sicilianos, para los siracusanos, por ejemplo, la figura de los tiranos era positiva, ¿vale? O sea, que no había ningún problema. Evidentemente, siempre había gente que se oponía al tirano, pero bueno, eran también oligarcas, ¿no? Que establecer un régimen oligárquico en el cual la gente se queda, el poder es solo para unos cuantos, o un tirano que lo tiene uno pero lo reparte, pues a lo mejor, claro, para los oligarcas la figura del tirano será mala, pero para el pueblo la figura del tirano será buena, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el concepto tirano o el concepto dictador, porque la República Romana tenía una magistratura que era para casos de emergencia, casos de urgencia, como sucedería, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Púnica, que Fabio V pues, fue dictador durante varias magistraturas. Y era una magistratura temporal que duraba pues, 6 meses, Sí. en las cuales pues, era una medida de emergencia por la cual esa persona se le concedía todos los poderes de la República para poner fin a una amenaza, ¿no? Evidentemente, luego cuando llegó Julio César después y se declaró dictador vitalicio, pues las cosas cambian, ¿no? Entonces ese concepto se puede asociar más a la figura del rey, de un tirano, de un monarca despótico, pero no. Y el concepto rey helenístico es muy diferente, porque los propios súbditos del rey helenístico sabían y estaban de acuerdo con esa figura, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a los griegos sicilianos no les gustó nada tener a Pirro allí, le invitaron a irse, Pirro estaba también asqueado porque las cosas no le fueron muy bien y obviamente sabéis que cogió su flota y se fue de nuevo para Mm. Italia. Fue interceptado por la flota cartaginesa que lo estaba vigilando de muy cerca, arremetieron contra él, le causaron muchísimas bajas y se vio obligado a desembarcar cerca de Locri y cerca de Regio, ¿vale? O sea, allí en la zona de la punta de la bota casi. Entonces, allí fue cuando le pillaron los mamertinos, ¿vale? Los mamertinos, esos mercenarios que habían servido precisamente al tirano de Siracusa varios años antes, pues aprovecharon que Pirro desembarcó de aquella manera un poco desordenada en suelo italiano y lo que hicieron fue con un ejército de 10.000 caer sobre él, ¿no? Luego explicamos también la anécdota aquella de que Pirro fue herido en la cabeza, que luego cogió una especie de campeón mamertino y con su espada lo partió por la mitad, bueno, eso dicen las fuentes, y nos quedamos un poco ahí, ¿no? En ese momento, en qué pasa después de esa batalla, ¿no? De ese encuentro accidental, ¿no? Por lo que hace el Pirro es volver a ir hacia Tarento, porque dice, hombre, como me han salido mal las cosas en Italia, perdón, en Sicilia, voy a retomar las cosas donde las dejé antes, ¿no? Voy a intentar, bueno,
reponer ese agravio que pudo haber causado a los tarentinos, que en principio vine aquí a ayudarlos, y los dejé un poco en la estacada para irme a Sicilia, ¿no? Mientras tanto, obviamente, pues ha dado tiempo a los romanos a reagruparse, a rehacer sus filas, y en el 275, ¿vale? Es cuando se produce o se producirá ese último choque, ¿no? Entre la República Romana y lo que queda del ejército epírota, porque queda poquito, ¿no? Porque realmente durante todos estos años Pirro ha ido perdiendo bastantes efectivos, y este ejército con el que se enfrentará a los romanos será un ejército un poco Frankenstein, digamos, ¿no? Que tiene elementos suyos propios, mercenarios que ha ido reclutando, lo poco que le ha podido ir rascando a las ciudades del sur de Italia, las ciudades griegas, entre ellos Tarento, que ya, pues como comprenderéis, está un poco, lo hace de mala gana, y realmente reúne un ejército bastante justito comparado con lo que había traído para lo que tiene delante, ¿no? Y en el 275 a.C., pues obviamente, pues en primavera, Pirro y sus aliados samnitas pues deciden enfrentarse a los romanos, que habían creado dos nuevos ejércitos consulares. Uno estaba mandado por el cónsul Manio Curio Dentato, y este marchó contra la zona de Lucania, contra la zona del sur, acercándose a la zona donde estaban los griegos y los epírotas, ¿no? Y el otro, que estaba mandado por Servio Cornelio Merenda, se dirigió contra el Samnio, con el fin de mantener un poco la lealtad de esa región que siempre ha sido, pues como ya hemos dicho, hablamos de los samnitas en su día, ¿no? Que siempre aprovechaban cualquier momento para rebelarse contra Roma, ¿no? Y este segundo cónsul lo que hizo fue intentar someter a los levantiscos samnitas que todavía estaban en pie de guerra, ¿no? Entonces tenemos ahí dos ejércitos consulares divididos, y Pirro, que lo que hace es cargar contra el de Manio Curio Dentato, que es el que está más cerca, ¿vale? Y Pirro, sabemos que en este momento, para esta batalla, disponía de un ejército compuesto por unos 13.500 falangitas más o menos, unos 9.000 hoplitas, 3.000 jinetes y 20 elefantes. Mientras que el ejército de Curio, el ejército romano, estaba compuesto por unas 4 legiones, que vendrían a tener unos 20.000 efectivos de infantería, 4.000 de infantería ligera y unos 2.000 jinetes, No, ¿vale? y las unidades porcinas, que hablaremos de ellas. Correcto, hablaremos de esas unidades porcinas, esa cosa tan rara que los romanos se habían encargado de intentar buscar la manera de acabar con esa superioridad que tenían los paquidermos, ¿no? Porque es que realmente los elefantes a veces marcaban la diferencia, siempre habían marcado en Ausculum y en Heraclea, habían marcado un poco la diferencia, y eran como esa pisonadora que al final acababa decidiendo las batallas, ¿no? Los romanos en este tiempo habían tenido la capacidad de urdir algún plan para atacar a esos elefantes para que, hombre, es que si no, al final hay que equilibrar un poco la balanza, ¿no? No, a ver, Y, siempre que hay un arma, hay una contraarma. Y aquí tenemos en la actualidad los sistemas anticarro para acabar con los carros. Y antes había los sistemas anti-elefante. que eran un poco ahí los carros blindados No, sin duda. ¿no? Lo habían intentado los romanos. Recuerda tú que fue en Ausculum, después de ver Lo de su los carros de primero. fuego y tal, sí. Sí, aquellos carros que parecían que fueron masacrados por las tropas de infantería ligera de Pirro, o sea que tampoco les fue muy bien, ¿no? El enfrentamiento se produciría en una región, en una zona llamada Malaventum, ¿vale? Y ahora diréis, pues no es la batalla de Beneventum. Sí, 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 pero es que después de que los romanos vencieran a Pirro, porque ya os adelantamos que fue una victoria, Mm. no fue tampoco una victoria aplastante, ni fue una victoria que machacara a Pirro, lo dejara contra las cuerdas, no, no, sino que después de esta batalla de Malaventum, los romanos le cambiaron el nombre y le pusieron Beneventum, porque Mm. fue su buena estrella, ¿no? Porque les vino muy bien, ¿no? Le cambiaron el nombre a la localidad, a la batalla, y le pusieron el nombre de Benevento, ¿no? Aquí, pues, aquí es muy curiosa esta batalla, porque pese a que no está muy, muy bien explicada en las fuentes, porque los cronistas que la recogen, sobre todo, son cronistas griegos, de los que bebió luego Tito Livio, y como ya sabéis, hay una parte de la obra de Tito Livio que se perdió, ¿vale? Mm. Que no ha llegado hasta nosotros, y seguramente esta parte estaba ahí en ese tramo de esa obra, ¿no? Es una obra muy, muy extensa, muy completa, y se han perdido bastantes volúmenes de esa obra, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que destaca de esta batalla es que aquí Pirro quiso aplicar una estratagema
que en principio no era mala idea, porque yo cuando la analizo, desde la distancia la podemos analizar y seguramente los analistas o los estrategas más modernos pensaron, joder, Pirro lo intentó y si le hubiese salido bien hubiese sido una estrategia maravillosa. Y esa consistió en que los romanos se acuartelaron, se acamparon como siempre en una zona elevada y una zona desde la cual están protegidos, y lo que hizo Pirro es no esperar a la mañana para combatir, no aguardó, sino lo que hizo fue desplegar a su ejército, ponerlo en marcha, cogerlo y cubrirlo de antorchas e intentar atacar el campamento romano por la noche, ¿vale? Sorprenderlos, Un porque ataque sabía, nocturno, sí, sí. claro, porque sabía que si permitía que el otro cónsul venciera a los samnitas y acabara juntándose con el ejército de Curio, Dentato, pues, oye, habría sido enfrentarse a un ejército el doble de grande. Y ahí sí que lo hubiese tenido muy difícil, ¿no? Entonces, lo suyo pasaba por asestar este golpe estratégico al cónsul que tenía más cerca, derrotarlo, y una vez lo derrotara, ya se podría enfrentar al ejército del otro cónsul, ¿no? Entonces, planteada estaba bien planteada. Lo único que, evidentemente, pues, no sé si fue un problema de los guías que consiguió, de la ubicación, de que se le apagaron las antorchas por el camino, las tropas se perdieron. La cuestión es que cuando apareció el sol en el horizonte, cuando emergió, los, los falangitas, los soplitas, todo ese ejército de Pirro que había estado en movimiento, se dio cuenta de que no estaba donde tenía que estar, ¿vale? Se habían perdido, se habían desorientado, los guías quizá no los habían guiado de la manera correcta, y eso, pues obviamente, pese a que pilló a los romanos un poco por sorpresa, sí que sabemos que le costó lo suyo, ¿vale? Entonces, los pilló, pero no los pilló como debía haberlos pillado, ¿no? Y al respecto, por ejemplo, Dionisio nos relata la marcha, marchando hacia lugares escarpados por largos caminos, ni siquiera frecuentados por gente, sino por cabras, a través de la maleza y los riscos, no conservarían ninguna alineación, y antes de que sus enemigos aparecieran ante ellos, sus cuerpos estarían totalmente debilitados por la sed y la fatiga. Bueno, pues esto es lo que ocurrió, básicamente, que cuando llegaron y se plantaron delante del campamento romano, pues estaban dispersos, cansados, fatigados de estar toda la noche moviéndose, de estar desorientados, y eso lo aprovechó el cónsul y dio la orden de que saliera un contingente de caballería. Contingente de caballería lo que hizo fue hacer retroceder a las tropas de Pirro, y obviamente también aprovechó para atacar el tren de bagajes que estaba en vanguardia, y consiguió también hacer algunos prisioneros. Bueno, incluso parece ser que cogió 2 elefantes que se habían quedado un poco aislados. O sea que la salida de los romanos fue buena, ¿vale? Consiguieron un buen botín, consiguieron un objetivo claro, y lo que hizo Pirro fue retirarse, regresar hacia la llanura y desplegar allí sus fuerzas para la batalla. Y lo que hizo entonces el cónsul pues fue no esperar a su colega de consulado, decir, mira, esto me lo voy a comer yo, me lo voy a comer yo, me lo voy a guisar yo y voy a meterle aquí una paliza a Pirro que va a flipar y me voy a quedar con toda la gloria, ¿vale? Y lo que hizo fue desplegar a su ejército en la llanura. Y el ejército romano pues desplegó sus 4 legiones en el centro, con sus aliados en el flanco, como es habitual, 1000 jinetes en cada uno de los lados y una reserva con 4000 infantes ligeros que estaban protegiendo el campamento, ¿vale? Y Pirro desplegó sus 1500 jinetes ligeros en una ala izquierda, apoyada por 1000 infantes ligeros. En el centro situaría a los 4500 soplitas, a los 13000 y pico falangitas, que pudo ir reuniendo, y en su ala derecha 1500 jinetes pesados, entre los que había tesalios, macedonios, etcétera, 1000 infantes ligeros y los elefantes que estaban en la reserva con más infantería ligera que los protegía, ¿vale? Y se produjo esa batalla de Benevento, ¿no? En ese año, en esa primavera del año 275 a.C., y se enfrentaron, pues como siempre, primero las caballerías, que obviamente no se produjo un resultado definitivo, y a continuación las legiones chocaron contra la falange, ¿no? Lo que pasa que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que las tropas de Pirro pues, estaban bastante cansadas por la marcha nocturna, y las romanas pues tenían eso, que habían descansado lo suficiente como para poder estar fresquitas, ¿vale? Los romanos progresaron en el ala derecha de Pirro, pero retrocedieron en la izquierda. Así que aquí Pirro decidió pues ya que había llegado el momento de lanzar a esos elefantes pues para desequilibrar la balanza, ¿no? Que es lo que él quería, ¿no? Pero en ese momento pues aparece lo que hemos dicho antes, esos cerdos untados, ¿no? Que era pues como esa arma secreta de Roma, ¿no? Que emplearon pues una especie de cerdos, sí, bueno, lo que dije el otro día, unos gochinos, en Asturias llamamos cerdo, cochino, lo untaron correcto. de grasa y les Sí, prendieron sí. fuego
y entre el fuego, ¿no? Que da miedo a cualquier animal, pero sobre todo el ruido de Los los gritos. cerdos, los gritos, que cualquiera que haya oído gritar un cerdo en la matanza sabe lo que es, pues imaginar esto por fuego, ¿no? El ruido es, bueno, muy molesto y eso a los elefantes les pondría nerviosos, que es lo que iban a hacer este ataque, ¿no? Sí, los puso nerviosos, los encabritó, esos elefantes se volvieron contra sus propias tropas, ya no distinguían entre amigos y enemigos, y esta técnica de cerdos pues sabemos que ya se había utilizado previamente, o sea que ya en tiempos de una guerra que hubo en la Grecia continental de los ciudadanos de Megara contra Antígono, pues ya Antígono lo sufrió en su carne y lo que hizo fue tomar una medida drástica que fue, imagínate, meter a los cerdos que se criaran junto a los elefantes, para que los elefantes Mm. en su momento pues no tuvieran miedo a esos chillidos y a esos Sí, sí. gritos de los gorrinos, ¿no? Esto pasaba Entonces, también con los dromedarios y los caballos. Los caballos no claro, tenían miedo a los dromedarios y entonces, bueno, ellos en las guerras ya del desierto, como estaban acostumbrados los dromedarios y los caballos a vivir juntos, entre el mismo bando no había problema, pero en otro, los que venían de, por ejemplo, los francos, ¿no? Al ver dromedarios, los caballos se podían poner nerviosos. Mira, hay una cosa que dice Plinio el Viejo sobre este hecho. Yo lo tengo en un artículo ya del blog del año 2014, ya llovió. ya ha llovido. Sí. Decía lo siguiente Plinio el Viejo en su obra Historia Natural, en su libro octavo. Los chillidos del cerdo aterrorizan a los elefantes, que en estado de pánico invariablemente vuelven atrás y se convierten en no menos formidables para la destrucción de su propio lado, más que de sus oponentes. Y también, bueno, según Claudio Liano, en su obra sobre las características de los animales, los romanos enviaron una piara de cerdos chillones contra los elefantes de Pirro, que rompieron sus propias líneas, facilitando la victoria romana. Es decir, hay varias fuentes, ¿no?, que mencionan Me este gusta hecho. eso de cerdos chillones. Hombre, si los han untado y les han pegado fuego, pues como para que no chillen los cerdos también, pobres animales, ¿no? Que también estarían ahí pasando un mal rato, ¿no? Pues aquello se contagió. Y de hecho, en el programa, en el artículo este, digo una cosa que hay estudios que más o menos verifican, ¿no? Esta arma era un arma a corto alcance, es decir, más o menos se calcula que el cerdo untado de brea podía avanzar antes de morir quemado unos 120 metros. Por lo tanto, los tuvieron que, claro, prender mucho antes, es decir, cuando estaban a 50 metros o menos, porque si no, no daba tiempo al elefante a dar marcha atrás. Porque claro, para que el elefante entre en pánico, le tiene que ir acompañando en la retirada también. Claro, claro. Sí, sí, es de corto alcance. Yo me imagino ahí los elefantes enfrascados con la infantería, de repente la infantería romana se abre y aparecen 50 o 100 cerdos ahí, todos untados, chillando y los elefantes se vuelven locos. Tiene que ser una imagen No, bastante no, ostras, sí, sí, sí. cómica, pero también desesperada para el animal, ¿no? Y para los propios falangitas o griegos hoplitas que ven cómo se giran los elefantes y empiezan a sembrar el pánico, ¿no? Porque Sí, sí. después de esto el descontrol se ve que fue terrible y incluso Pirro, dándose cuenta de lo que había, se empezó a replegar y de manera ordenada, ¿eh? A ver, la batalla podía haber continuado, ¿no? Pero en Mm. este caso Pirro vio que la cosa se podía ir de las manos y lo que decidió fue replegarse, ¿no? Sabemos que los romanos perdieron 6.000 soldados, más o menos, y los pirotas entre 9.000 y 2 elefantes, ¿vale? Y que los romanos llegaron a capturar incluso a 1.300 prisioneros y 8 elefantes, más el Mm. tren de bagaje de Pirro al completo. Claro, esto, O sea que sí que es verdad. esta Pues nada, batalla, que la deciden en parte unos cerditos, ¿no? Es el fin casi del elefante como arma de guerra generalizado en la Europa continental. Ya no, los romanos tienen algún elefante de guerra, es cierto, y de hecho hasta en Britania, si no recuerdo mal, o Claudio llevó alguno, me parece, para cruzar el Támesis, hay un río ahí que lo cruzan con unos elefantes como protegiendo el avance y tal. Pero es cierto claro, que se descubre que no, que un arma tan sencilla como un cerdo puede acabar con esta unidad, ¿no? Con estos elefantes que cuestan dinero. Es decir, esto es como el dilema que se plantea en las guerras actuales, ¿no? El fin del carro de combate porque existen los sistemas anticarros muy baratos que acaban con ellos, ¿no? Pues esto ya existió, este debate en la antigüedad con, bueno, este arma anticarro tan sencilla. Eso sí, de difícil orientación, porque tú cuando prendes fuego al cerdo te puede ir para cualquier lado. Pero es cierto que, bueno, claro, que ante la infantería a lo mejor es más fácil esquivarlo que con los elefantes, ¿no? Porque entran en pánico. sí. Y después de esto, pues claro, hay que decir que Pirro ya no tiene ganas de nada, se ha quedado prácticamente sin ejército, sin tropas,
y decide pues que pese que se retira y es derrotado, porque a ver, las fuentes dirán que es la derrota de Pirro y que en este caso el cónsul Curio es el que vence. Sí que es verdad que Pirro se da cuenta de que allí está perdiendo recursos, ha hecho una última intentona para intentar, válgame la redundancia, quedar bien con aquellos que le habían contratado, ¿no? Y todos, pues imagino que llegan a un acuerdo y se dan cuenta de que realmente el futuro de Pirro no está en Italia y el futuro de los italiotas, de las ciudades italianas del sur, griegas del sur de Italia, pues pasa por defenderse ellas mismas, ¿no? Del avance implacable ya de la República Romana, porque en el momento en que Pirro se vaya, ya sí que es verdad que se quedan solos ante el peligro, ¿no? Y evidentemente el año 274 lo que hace Pirro es cargar a sus pocos hombres que le quedan, los mete en sus barcos y se vuelve para Macedonia. Bueno, para el Épiro y para Macedonia, poniendo el objetivo, su objetivo en Macedonia, ¿no? Pero sí que es verdad que antes de irse, para este momento, antes de incluso la batalla de Manaventum / Beneventum, sí que había pedido ayuda a Antígono II de Macedonia para que le enviara refuerzos y Antígono no le había respondido. Vamos, le había dejado ahí un poco en la estacada. Esto será quizá un poco el casus belli que tendrá él para luego emprender su guerra contra los macedonios, ¿no? Para conquistar Macedonia. Bueno, de todas maneras, él deja allí un contingente de 800 hombres, deja incluso al general Milón allí en Tarento y les promete a los tarentinos que en breve volverá con más hombres, ¿vale? Quizá a lo mejor sí que era su intención, ¿eh? Yo no digo que no. Pero también es verdad que como era un tío que se enfrascaba en cualquier cosa que se le cruzaba por el camino, pues en el momento en que llega al Épiro, en el 274, pues dice, oye, pues mira, ya que estoy aquí, porque he vuelto con los bolsillos vacíos, con menos hombres y con ganas de aventura, digo, pues mira, me voy a meter en otra, ¿no? Y evidentemente, pues ahí le queda la rencilla de Macedonia, ¿no? Porque le queda ahí la rencilla de Macedonia de no haber podido recibir ese apoyo que quería en su momento, ¿no? Porque le hubiese venido muy bien el apoyo, ¿no? Y lo que hace, pues, es contratar un ejército de mercenarios gálatas que salían muy bien de precio, que eran muy baratitos, y los une a su ejército y tan pronto como reorganiza sus tropas, lo que hace es marcharse contra el reino de Macedonia, que había sido como siempre su talón de Aquiles, ¿no? Recordad que incluso llegó a tener posesiones y había estado en el trono durante un tiempo, después de derrotar a Demetrio y tal, pero había sido depuesto por Lisímaco en su día, Antígono, hijo de Demetrio, se había quedado luego con el poder y ahora pues venía a cobrarse su justa venganza, ¿no? Y en el año 274 pues lo que hace es emprender esa campaña, esa conquista, ¿no? Y a medida que se adentra dentro del territorio macedonio, pues sí que es verdad que pronto empieza a albergar pues ciertas esperanzas de que su objetivo va a ser bueno, ¿no? Porque conquista ciudades, conquista pueblos, asentamientos, fortalezas, y en lugar de limitarse a saquear lo que es la frontera, empieza a entrar dentro del reino y ve posible anexionar de nuevo Macedonia al reino de Épiro. O sea que la aventura es bastante importante, ¿no? Y se produce pues un choque con el ejército, con las fuerzas de Antígono II Gónatas, que es la batalla de Aous en el año 274 a.C. Y esto es muy curioso porque los dos ejércitos se prestan, se enfrentan en el campo de batalla, se despliegan, y justo antes de emprender la batalla, lo que hace Pirro es algo muy, muy pírrico también, ¿no? Porque lo que hace es poner en valía quizá ese conocimiento y esa estrategia que le servirá no mucho en adelante, pero sí que destacaba un poco su personalidad, ¿no? Su manera de ser. Y es que lo que hace es empezar a colocarse delante del ejército enemigo y llamar a los generales de Antígono por sus nombres, porque los conocía de años anteriores, de campañas anteriores en las que habían estado sirviendo como aliados con Demetrio y en su momento, ¿no? Que cuando habían luchado contra los demás diadocos, ¿no? Cuando habían luchado habían sido amigos y aliados y él los conocía, ¿no? Y ellos también conocían la fama de Pirro, ¿no? Y cuando los empieza a llamar por su nombre y empieza a hablar con ellos y a negociar con ellos, pues estos generales que dirigen tropas de falange macedónica, pues lo que hacen es desertar. Realmente se pasan a su bando. Sin más, no hay batalla. Abandonan Antígono,
Antígono tiene que marcharse y de esta manera, sin combatir, Pirro consigue aumentar considerablemente su ejército otra vez, sus dominios y convertirse en el nuevo rey de Macedonia. O sea, que imaginaos, ¿no? Esto sin combatir, esto es una gesta bastante importante, ¿no? Yo creo que es algo por lo cual tendríamos que admirar más incluso a Pirro, ¿no? No, la mejor batalla es la que no combates. Correcto. Sí, 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 sí. Bueno, sabemos que luego no pasará mucho tiempo hasta que Pirro pues tenga otra nueva aventura, ¿no? Porque lejos de conformarse, pues lo que hace es encontrarse pues con otra situación, ¿no? Bueno, no es que se la encuentre, más que nada porque él tampoco la tenía allí en preparada, ¿no? Sino que es algo que viene un poco así por azar, ¿no? Y es que en el año 272 antes de Cristo aparece en escena uno de los reyes de Esparta, tal Cleónimo, que era el hijo del anterior rey, pero que en lugar de heredar el trono, lo había heredado el hijo del otro hijo, ¿vale? O sea, su Su sobrino, sobrino, sí. ¿vale? Aquí Correcto. estamos hablando solo de un rey, no hablamos de los dos reyes tradicionales. Claro. Ya estamos en una Estamos, época ya helenística y Esparta ya se modificó. Esparta es muy diferente, Ya, claro, no es esa Esparta de que había sido la poderosa Esparta, sino que ya era un reflejo bastante tenue de lo que había sido en su momento, ¿no? Entonces ya hay conflictos y guerras civiles, conflictos internos entre los que tienen que gobernar Esparta, ¿no? Cuando un rey muere sin descendencia o sin dejar claro cuál de sus hijos va a ser el rey, pues se producen todos estos conflictos de sucesión y uno de estos reyes, este Cleónimo, pues acude a Pirro para pedirle ayuda y apoyo en esa disputa interna que estaba cerca de convertirse en una guerra civil, ¿no? Y le dice, oye, Pirro, pues mira, ayúdame, porque es que encima se lo va a dejar a mi nieta, a mi sobrino, cuando yo por línea sucesoria soy el que tendría que ser el rey. Bueno, total, que también estaba ofendido porque el hijo de este rey, de su hermano, era la postre el amante de su segunda esposa. O sea que ya estamos mezclando un poco las afrentas personales dentro también de un tema que es de sucesión dinástica, ¿no? Entonces, aquí había un poco temas políticos y temas personales, ¿no? Y la cuestión es que a Pirro, cualquier aventura que le ofrecieran, pues le iba de maravilla, ¿no? Quizá ya se le había olvidado lo de volver a Italia, ¿no? No le interesaba ya volver a Tarento con todo el movimiento y el ajetreo y el salseo que tenía. Voy a quedarme con la mitad de Grecia, ¿para qué quiero Italia? Claro, si tenía Macedonia, tenía el Épiro y ahora le ofrecían irse al Peloponeso, y Claro. dices, si al final voy a ser el nuevo Alejandro, voy a ¿Para qué conquistar quiero la toda nueva Grecia. Grecia si tengo la Grecia de toda la vida? Correcto, ¿para qué me tengo que ir allí? Sí, Si sí. es que con lo que tengo aquí, y realmente pues decide apoyar la causa de este rey. Evidentemente no la apoya porque crea que él deba ser el rey, sino porque su objetivo es otro seguramente. El que se apodere de la vieja y de la antigua y de la gloriosa Esparta, pues oye, también se apoderará casi del Peloponeso, pese que en ese momento pues tampoco Esparta, ya hemos dicho que no gozaba de una hegemonía como había tenido en su momento, ¿no? Mira, Bueno, lo nunca que mejor sabemos. dicho, cuando hablas de hegemonía tebana, tenía ya ganas de decirlo, espartana. Tengo una serie con Juan Luis Gómez Hoyos que se llama La hegemonía espartana, que está en YouTube y dentro de poco estará también en formato. En YouTube no, en podcast, y dentro de poco estará en formato YouTube, que se llama Hegemonía Espartana. Os recomiendo que lo escuchéis para ver cómo fue el declive desde el esplendor hasta el final, que llegamos justo a la época más o menos de Alejandro, más o menos ahí para. Bueno, no te interrumpo más y seguimos con Pirro en Esparta. Bueno, pues Pirro se puso en marcha hacia Esparta entonces con un poderoso ejército, formado por 25.000 infantes, 2.000 jinetes y 24 elefantes, tras haber iniciado pues, conversaciones de paz con los espartanos. Él intentaba convertirse, ya sabes, Francisco, que le molaba mucho eso de ser árbitro. Él se sentía el árbitro de todo, quería ser la figura del rey helenístico, era un poco así como mediador entre conflictos y Claro, tal. sería Luego, como para una quedarse especie de emperador, ¿no? Por encima de los demás sí, tercios. claro, él quería estar por encima de los reyes incluso, ¿no? Y decir, bueno, yo hago de mediación, resuelvo esto y luego me rendís pleitesía a mí que Claro, soy claro, el que justo, sí, mando sí. aquí, ¿no? Soy el que os he conseguido la paz, ¿no? Es un poco así la figura de Pirro, ¿no? Le gustaba mucho, ¿no? Intentó con los romanos y los talentinos y tal, pero bueno, aquí
él inicia esas conversaciones de paz mientras se pone en marcha y, evidentemente, cuando los espartanos se percatan de cuáles son sus intenciones, le reprochan que ¿para qué viene con todo un ejército? Si vienes a mediar en el conflicto y tal, ¿por qué te traes un ejército de 25.000 hombres aquí? ¿No? Dice, bueno, y Pirro dice, pues hombre, con sarcasmo, yo me imagino a Pirro diciéndole, tampoco tengo por qué decirte que voy a hacerte la guerra, ¿no? Dice, así que vosotros también lo hacéis así, ¿no? Dice, vosotros los espartanos informabais a vuestros enemigos que les ibais a hacer la guerra. Dice, ¿verdad que no? Pues lo mismo hago yo, ¿no? Realmente, encima va un poco allí de sobrado, ¿no? Y de chulito con los espartanos. Evidentemente podía ser chulo en ese momento con los espartanos porque los superaba en número de una manera bastante aplastante, ¿no? Bueno, entonces no dudo ni un momento de lanzarse contra Esparta y no dejaban de ser espartanos, hay que ver eso, ¿no? Que a lo mejor él los infravaloró, ¿no? Y pensó, hostia, pues esto va a ser un paseo militar y voy a hacerme con Esparta en un abrir y cerrar de ojos y mira, me da igual el conflicto que tenga Cleónimo con su sobrino, me da lo mismo realmente porque yo lo que vengo aquí es apoderarme de Esparta, ¿no? Y los espartanos resistieron, ¿vale? Plantaron cara y obviamente se defendieron con todo lo que tenían a mano. Y Pirro, al verse tan superior, pues dijo, bueno, pues no voy a atacar con prisas, voy a darme mi tiempo. Y Cleónimo, que estaba allí picándole, decía, oye, pero lánzate contra ellos, que no les menosprecies, no infravalores aquí la supremacía ni el poder que puedan tener los espartanos. Y Pirro decidió esperar al día siguiente, no lanzarse a un ataque nocturno, pues porque realmente las prisas habían sido malas consejeras para él en la batalla de Beneventum. Dice, ¿para qué voy a repetir el mismo error, no? Pero sí que cometió el error de darles ese tiempo porque los espartanos pudieron preparar las defensas de la ciudad y repelieron incluso 2 acometidas por parte del ejército de Pirro, ¿vale? Obviamente hay que destacar que los espartanos no estuvieron solos en esa defensa de su ciudad, sino que contaron con el apoyo de los argivos, de los ciudadanos de Argos y con tropas mesenias. Los mesenios, recordad que habían sido antiguos esclavos, esos hilotas, esos esclavos mesenios que habían sido esclavos y, bueno, pero un tipo de esclavitud bastante dura que habían tenido los espartanos durante muchas generaciones, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí Ya había. en el programa que hicimos sobre la sociedad espartana lo explicamos en profundidad, incluso cómo era esa fiesta anual para matar a alguno, para que supiese Aquí. perfectamente quién mandaba allí. Es decir, eh, fue una sociedad muy, digamos, a día de hoy, ¿no? Está muy como idealizada, ¿no? Pero realmente es una sociedad muy extraña para nuestros estándares. Cruel. Y, no, pero está bien todo, ¿eh? Incluso las cenas no podían comer solo los miembros de una familia para que no y, y fuesen en contra de la buena costumbre. Entonces siempre tenían que tener un invitado, un vecino, para comer con ellos. Es decir, era una especie de sociedad autoespiada, ¿no? Es decir, digamos, se autocontrolaban ellos para cumplir con la gran letra. Un tema muy interesante que cuando se profundiza recuerda mucho a dictaduras de estas de películas de ficción, ¿no? Bueno, que dentro de poco será lo que tengamos con algo que nos vigila todo lo que hacemos en nuestra casa, ¿no? Pues parecido. ¿Hacia dónde vamos? Sí. Bueno, pues sí, los espartanos resistieron con ayuda exterior, evidentemente. Además, aguantaron hasta que llegaron varios refuerzos de espartanos que habían sido enviados a Creta, a los que se añadieron otros que provenían de Corinto, comandados por un tal Aminias de Focea, que había sido además uno de los generales del depuesto rey Antígono, de Antígono II de Macedonia. Recordad aquel que había perdido su ejército porque habían desertado para las tropas para unirse a Pirro, ¿no? Entonces, Pirro, en estas circunstancias, pues optó por retirarse de Esparta, pero no abandonó el Peloponeso, sino que ya pensó, ya volveré a Esparta cuando llegue el buen tiempo, ¿no? Y se retiró y apoyó otra causa. Y otra causa que aquí digo yo, hostias, que ya nos acercamos casi al final, ¿no? Porque apoyó la causa que si hubiese sabido lo que le esperaba allí, pues a lo mejor hubiese dicho, oye, mira, pues esta la dejo, ¿no? Digo, no me voy a meter en todos los fregados, ¿no? Pues es que lo quería todo, Pirro lo quería todo, no acababa con Esparta, que la posponía para volver más adelante y dice, pues ya que voy y me repliego hacia el norte, pues ya paso por Argos, si acaso, ¿no? Que era aliada también en este caso de los espartanos, pero dentro de la ciudad de Argos pues había también facciones opuestas,
¿no? En este caso, el que le contrató, el que se hizo con sus servicios fue un tal Aristeas, que era natural de la ciudad de Argos, pero quería que el rey Pirro le ayudara a deshacerse de su rival, que era Arístipo, que a la postre pues, apoyaba la causa de Antígono y había apoyado a los espartanos. O sea que también le convenía, ¿no? Le convenía a Pirro, ya que pasaba por Argos, pues deshacerse de este tal Arístipo porque era el que había ayudado a espartanos en su causa porque también apoyaba la causa de Antígono II. Imagínate las políticas y las guerras y los conflictos y las alianzas que había dentro de ese momento, ¿no? Ríete tú también de las épocas de los diadocos, de los macedonios, de las ciudades griegas, de las polis clásicas de época de las guerras del Peloponeso, por ejemplo, ¿no? Pues todavía había este tipo de intrigas. Dentro de las mismas ciudades había facciones diferentes que apoyaban a uno o apoyaban a otro, ¿no? Y en este caso, pues Pirro se puso en marcha en dirección a Argos para apoyar esa causa, pero los espartanos y el rey Areo, que era el sobrino de Cleómenes, pues aprovecharon y dijeron, pues mira, ya que se retira, pues vamos a hacerles la vida imposible en esa retirada, ¿no? Y no le dejaron retirarse cómodamente, sino que iban asaltando y emboscando continuamente al ejército de Pirro que se dirigía hacia Argos. O sea que se lo estaban poniendo un poquito a huevo, ¿no? Hostigaron en varios puntos al ejército e incluso en una de esas emboscadas que hicieron, uno de los hijos de Pirro, Ptolomeo, fue abatido por sus enemigos. Y eso obviamente fue un duro varapalo para el rey Epirota, que obviamente se sumió en un profundo dolor. El otro hijo, recordad, Heleno, se había quedado antaño se había quedado en Tarento, pero para esta campaña ya había vuelto y también estaba con él, ¿vale? O sea que perder a uno de sus dos hijos, de los dos hijos que le acompañaban en campaña, de esta manera, pues fue un varapalo muy duro para él y obviamente, pues lo sumió en un profundo dolor, dicen las fuentes, ¿vale? Su sorpresa fue que cuando llegó a Argos se encontró al ejército de Antígono, que había reclutado otro ejército, estaba acampado en las afueras de la ciudad también. O sea, que aquello se iba a convertir en un territorio de disputa, ¿vale? Argos estaba siendo atacada por él, por Pirro y su ejército, pero el ejército de Antígono, que había tenido tiempo suficiente como para reunir otro ejército, había sido llamado por otra facción para defenderlo, ¿vale? Entonces, allí nos encontramos que están la ciudad de Argos, con sus dos facciones internas luchando por el poder, el ejército de Pirro, que viene desde Esparta para defender a la facción que le ha contratado, o sea, va a atacar Argos para tomarla, y el ejército de Antígono que está defendiendo la otra causa. Pero por detrás viene el ejército espartano del rey Areo, ¿vale? O sea, que ahí entramos en un momento en el que en la ciudad de Argos se van a reunir una tropa ingente de gente que cada cual defiende su propio cometido, cada cual tiene su propio objetivo, ¿no? Bueno, una de esas noches, Pirro, pues recibió ayuda desde el interior de la ciudad y su contratante, este tal Aristeas, le abrió las puertas de la ciudad y dejó que su ejército accediera al interior, ¿vale? Pero por su parte, Antígono consiguió que una parte de sus hombres también entrasen y el rey Areo, el que había venido siguiendo a Pirro desde Esparta, hizo lo propio con los soldados. O sea que al amanecer del día siguiente, cuando se libraron los combates dentro de la ciudad de Argos, fue cuando Pirro se encontró con una sorpresa bastante desagradable, y es que estaba rodeado. Tenía al ejército de Antígono, a los ciudadanos de Argos que no le querían allí, y al ejército de Areo por el otro lado. O sea que fue como una trampa. Él mismo se metió en una trampa y se dio cuenta de que estaba en una emboscada. Y envió un mensaje a su hijo Heleno, que estaba en el exterior de la ciudad, para que tratara de derribar una parte de las murallas de Argos por la cual debían escabullirse sus soldados, ¿vale? No, y entraron de noche, ¿no? Si no recuerdo mal también. Correcto, entraron de noche, pero por la mañana, cuando se dieron cuenta, se encontraron que estaban Sí, rodeados. O pero, sea, que la pero después, sorpresa fue... algo que hay que destacar de este campo de batalla de Argos es que estaba lleno de canales. Había muchos como en las calles, muchas canalizaciones, acueductos pequeños tal. Y claro, eso para avanzar de noche, para avanzar también en lucha callejera se complica todavía aún más. Y si metes caballería y elefantes ya ni hablemos ya. Los espartanos estaban acostumbrados a esta guerra de guerrillas, ¿no? Pero el ejército falangita, el ejército de Pirro que se había desplegado siempre en campo abierto y tal, pues ya vemos que dentro de la ciudad el combate urbano no era su fuerte, ¿no? Entonces, lo que hizo fue enviar a su hijo un mensaje, pero algo
se fraguó contra él. No sé si los dioses en aquel momento ya dijeron, oye, Pirro, ya estamos hasta las narices de ti, no haces más que meternos en embolados. Bueno, ahí los dioses le dieron una señal. Correcto, ¿La correcto. vas a Es que, comentar tú o la comento yo? Porque, dale, dale. pues al parecer en el Ágora había una estatua en el que aparecía un águila, o sea, un lobo y un toro, perdón, el águila se me fue con Cayo Mario, era un lobo y un toro, y al parecer había tenido una profecía en el que cuando viese un lobo comiendo a un toro o luchando con un toro, moriría, ¿no? Pues justo había una estatua en el centro de esa plaza, ¿no? Que con esta imagen. Pues, Todo los queda dioses te lo claro. acaban de decir, te tocó. Pirro, te quedan 2 telediarios, le dijeron, no te queda nada menos, ¿no? Y es que El cielo se te es va a caer verdad que, encima. claro, o bien Heleno no recibió el mensaje o bien no lo comprendió, ¿no? Lo que pasa que cuando recibió ese mensaje, el hijo de Pirro pensó que su padre le reclamaba y lo que hizo fue poner en movimiento a sus tropas que se dirigieron hacia el punto donde Pirro se estaba replegando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que las dos masas de hombres, los que se retiraban y los que entraban, chocaron, ¿vale? Y entonces se entorpecieron, se quedaron trabados. Y Pirro, que estaba en la retaguardia, en lo que había sido la vanguardia de su ejército, pero que ahora se estaba replegando, se encontró que estaba en retaguardia, ¿vale? Y que tenía la presión de que no podía avanzar, pero tenía también a los enemigos que le estaban apretando, ¿vale? O sea que fue como que él mismo se metió en la boca del lobo, ¿vale? Entonces, como los dioses ya habían dictado sentencia, y como estaba esa profecía, pues yo imagino que en ese momento Pirro Dijo, estaría uy, más que espera, asustado. que esto me suena mal. ¿No? ¿Dónde está el espía que no me dijo que había esto en el centro de la ciudad? Correcto. Pero es que es melodramático, ¿no? Porque aunque lo parezca, pues la manera de la que Pirro pues, murió, pues ya la hemos relatado al principio, ¿no? Y es aquí donde la historia pues se vuelve un poco más absurda, ¿no? Porque no sé si es que fue cierta o no fue cierta, porque esto, Francisco, a veces lo tenemos que coger con pinzas, ¿no? Cuando leemos las fuentes clásicas, pues oye, que muriera de esta manera como narran las fuentes, pues a lo mejor también intentaron reírse un poco de él, ¿no? De su memoria, y decir, pues mira cómo murió, o sí que murió así, no murió por la teja realmente, ¿no? Realmente no murió por la teja, sino que la teja lo dejó descolocado, lo tiró del caballo y en ese momento fue cuando uno de los hombres de Antígono, un tal Zópiro, ¿vale? Reconoció al rey entre el barullo, se lanzó contra él y lo que hizo fue abatirlo, decapitarlo y enviarle la cabeza al hijo de Antígono, que la Sí. entregó como trofeo a su padre, ¿vale? O sea, Antes de acelerar tanto la muerte, al parecer, cuando dio órdenes de retirada, él mandó derribar parte de la muralla para salir por ese sí. hueco. Digamos que habían quedado encajonados entre toda esa multitud de los que entraban y los que querían salir, las puertas estaba repleta y dio órdenes de que tirasen la muralla. Al parecer, el que estaba afuera con los elefantes, que eran los que tenían que tirar la muralla, lo más seguro, no entendieron bien la orden y metieron los elefantes dentro de la ciudad por la puerta. Y al final bloqueó todavía más el enfrascado y comienza una guerra urbana, un combate urbano muy duro, en el que, como leía al comienzo, una madre ve cómo su hijo es, bueno, hiere primero o ataca al rey y el rey, bueno, responde y lo mata, ¿no? Y en venganza le tira importante una teja. Y aquí voy a poner una imagen para que entendamos que a día de hoy nuestras tejas no son exactamente lo que los griegos y los romanos llamaban teja. Porque, digamos, en nuestras techumbres la teja es la parte en forma de U, ¿no? Esta forma que tiene ovalada. Mientras que la plana en España ya no se usa mucho. Bueno, en la pizarra sí que es plana, pero bueno, en la techumbre normal no existe. Y es interesante que lo que nosotros llamamos teja, ellos lo llamaban ímbrice, que era lo que cubría, digamos, la unión de dos tejas, porque así el agua, digamos, resbalaba hacia lo plano y lo plano echaba el agua afuera, ¿no? Lo que supuestamente arrojaron a nuestro protagonista sería la teja plana. Y al parecer en arqueología hay tejas de estas hasta de 1 metro de largo. Es decir, claro, a ver, habrá más pequeñas, pero sea como sea, te cae tanto el índice como la teja desde una buena altura y la muerte está ahí, ¿no? En Vaya este puntería que caso, tenía la madre, ¿eh? sí, 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 Menuda sí, sí, sí. puntería la No, claro, madre, va, ¿eh? Porque si el tiene un barullo, metro, si tiene 1 metro, bueno, lo que tiene es fuerza. Pues la portada de Espertaferro, el segundo de Pirro, que dedican al final, ¿no? A estas campañas finales de, de Pirro, refleja en la portada esta escena, ¿no? De cómo la mujer le tira una teja
la parte plana a Pirro y lo deja eso, inconsciente, un poco desorientado y es cuando después digamos, lo mata, ¿no? Curiosa manera. Una manera después de tantas batallas, de haber estado en primera línea sirviendo, luchando ahí delante de sus hombres, pues que a los 46 años de edad, tras haber ocupado el trono durante 32 años, que acabes así yéndote al otro barrio, ¿no? Es más, se sabe que incluso Antígono mandó enterrar el cuerpo de Pirro con todos los honores y depositó los despojos en el templo de Deméter. O sea Mm. que realmente no lo infravaloraron ni jamás le deseó un mal o un final como aquel, ¿no? Quizás sí que quería deshacerse de él, pero oye, morir de esa manera, abatido por una teja o por lo que sea, y que luego te cayeras y te machacaran, pues oye, tampoco es, después de haber hecho enormes gestas y de haber sido herido varias veces, como había sido herido también Alejandro en primera línea de combate, ¿no? Porque estos reyes Mm. helenísticos sabemos que luchaban al frente de sus tropas, ¿no? Pues oye, caer de esta manera pues es un poco triste, ¿no? Es un poco dramático, ¿no? Por eso el culmen a su vida, pues yo creo que no es justo, no hay justicia divina en perecer de esta manera después de todo lo que había hecho, ¿no? Y, hombre, joven, 46 años, era un rey que aún le quedaría mucha cosa que hacer Claro, pero todavía. aquí Antígono de tonto tenía poco y lo que hace con el trato a Pirro, no Sí, desmembrando su cuerpo y tirándolo por ahí, sino enterrándolo, es ganarse también a sus seguidores. Es decir, Antígono se podía encontrar ante una guerra civil contra los seguidores de Pirro y lo que hace con esto, incluso con el perdón a los macedonios que se habían unido a Pirro y todos los pueblos que se habían unido a Pirro, es dar una especie de perdón y unirlos para unificar su reino, es decir, es inteligente en este caso. Incluso si a los generales más importantes de Pirro los dejas a tu lado, te ganas su facción sin luchar, ¿no? Es decir, incluso aquellos que tú recordaste, que dijo sus nombres y salieron del campo de batalla, les perdona en su mayoría, ¿no? Pues es interesante esta forma de ganar batallas sin luchar. no, porque él también tiene que restaurar Mm. su posición como rey de Macedonia, ¿no? Ahora que ha recuperado y que Pirro ya no está, obviamente sí que perdona y cede el territorio del Épiro y permite que el rey del Épiro sea Alejandro, el hijo de Pirro. Pues oye, también eso es un buen gesto, ¿no? Y eso le congratula y la situación se acaba ahí, ¿no? O sea, los epírotas sin rey, descabezados sin Pirro, pues imagino que retroceden e intentan negociar esa paz y llegar a un acuerdo con, con Antígono, que obviamente pues también sabe utilizar su estrategia pues, para recuperar lo que había perdido, ¿no? Mm. Y quiero destacar también una conversación que todos conocéis, algo que me llama mucho la atención, sobre la figura de Pirro, que tuvieron algún tiempo después de la muerte de este hombre, en el 272 a.C., la tuvieron dos grandes generales de la antigüedad, ni más ni menos que Aníbal y Escipión el africano, que cuando se reunieron mucho tiempo después de que ellos combatieran juntos, bueno, de Zama, el romano le preguntó al cartaginés que a quién consideraba a los mejores generales de la historia. Y Aníbal lo que dijo fue que en orden habían sido Alejandro Magno, Pirro y luego él. O sea Mm. que esto es muy importante, ¿no? No, lo Porque de él, sobre todo. sí, no, bueno, porque está bien, pero que te pone a Pirro y a Alejandro Magno delante y Alejandro Magno y después Pirro, o sea, como Sí, sí, sí. un gran general, ¿no? Entonces, el historiador y geógrafo griego también de Asia Menor, Pausanias, pone en boca del general Procles, cartaginés, las siguientes palabras hablando de Pirro, las leo textualmente. Decía este historiador que Procles, el general, cartaginés, de hecho, consideraba superior a Alejandro en cuanto a buena fortuna y a la brillantez de sus logros, pero decía que Pirro era el mejor táctico de infantería y caballería y en invención de estratagemas de guerra. O sea que no sé lo que os parece. Yo creo Mm. que la visión que tenían los coetáneos y los contemporáneos o los que vinieron generaciones inmediatamente posteriores sobre la figura de Pirro fueron positivas, ¿no? Incluso mucho tiempo después, un tal Montesquieu, que ya creo, Montesquieu, que seguramente lo sonará, Sí, sí, un sí. pensador ¿Cómo no? de ya época más reciente, de época de esa Francia ilustrada, ¿no? Decía que la grandeza de Pirro no consistía en otra cosa que en sus cualidades personales.
Ya decía Montesquieu que Plutarco nos dice que se vio obligado a hacer la guerra porque no podía mantener entretenidos a los 6.000 hombres de infantería y 6.000 hombres de caballería con los que contaba. Este príncipe, dice, señor de un pequeño estado del que no se ha vuelto a oír hablar después de él, era un aventurero que se embarcaba en empresas continuas porque no podía subsistir sino emprendiéndolas. O No, sea eso es que cierto. Con la cantidad de soldados que tenía ya profesionales, ¿no? Que vivían de la guerra, necesitaba tener guerra continua. De hecho, eso es. hablando de soldados, no nos podemos olvidar de los últimos epírotas en Italia. En la ciudad de Tarento había una guarnición de los hombres de Pirro que acabó la guerra y como los últimos de Filipinas siguieron allí luchando por Tarento hasta que bueno, los tarentinos descubrieron que iba a haber una campaña romana para tomar la ciudad y tanto el rey de Tarento como la propia guarnición epírota negociaron una paz en la que básicamente los antiguos soldados de Pirro vuelven a sus casas sin ser atacados y la ciudad de Tarento derriba sus murallas, entrega sus barcos a Roma y se convierte, digamos, en fiel pagadora de impuestos a Roma, ¿no? Pues el final, ¿no? de la aventura de Pirro en Italia sería esta rendición de los últimos epírotas en Tarento y yo les creo dejan marcharse con las armas, sí ¿eh? sí con Que todo sí esto sí Roma digamos eso es les dejan la marcharse con gloria, con honor y les rinde un desfile y una marcha y una salida con no dejándolos ahí tirados, ¿no? Ni los hace prisioneros ni nada, sino que reconoce el valor que han tenido y esos son los hombres del general Milón que habían quedado allí en ese momento cuando habían marchado Pirro de Italia diciendo que volvería, ¿no? Y los dejó allí tirados. Bueno, obviamente. claro, claro. De hecho, esa salida honrosa, ¿no? Es digamos, en la edad moderna, y todavía, digamos, a día de hoy se hace en algunas guerras, que es una retirada de las tropas con sus propias armas saliendo de la guarnición, escoltada por los vencedores, es algo que, por ejemplo, hay una película que lo vemos bien, que es El último mohicano, que se ve cómo salen. Es verdad que después hay una traición por Mal. tal, pero eso es otra cosa. Pero el momento es ese. O también, por ejemplo, en las guerras actuales incluso se hacen intercambios de prisioneros con la promesa de no volver a combatir en una guerra, ¿no? Es decir, eso pasa a veces en la historia y este fue un caso en el que lo vemos, ¿no? Como una especie de trato de respeto al ejército de Pirro, pero sobre todo a lo mejor también porque sabían el coste-beneficio, ¿no? de que se marchasen a que muriesen hasta luchando, ¿no? Es decir, en la vida hay que ser inteligentes y si tú tienes un enemigo que huye, puente de plata, ¿no? Es decir, pues Hay un tema que me interesaría destacar y que a lo mejor ahora, no sé si Francisco, nuestros videoyentes se habrán dado cuenta, y es que si os fijáis, desde que él se marchó a Italia en el 280 hasta que regresó en el 274, pasaron 6 años en los cuales no hubo rey en Épiro, estaba fuera. Nadie, ninguno de sus súbditos, ningún usurpador apareció por allí, nadie intentó hacerse con su trono y contó siempre con la lealtad de sus súbditos, nunca más bien dicho. O sea que, imaginaos, un rey que se ha ido 6 años de su tierra, de su casa, de su reino, no, y y que llegan noticias de derrotas también, que es importante. que cuando vuelva se encuentre que cuenta con la lealtad todavía de su gente. ¿Vale? O sea, que los regentes o quien quedara allí, evidentemente sus hijos, a lo mejor eran menores de edad cuando se marchó, o su esposa, que era la regente en nombre de él, no tuvo que enfrentarse jamás a ningún tipo de sublevación o de intento de usurpación. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que decimos en su día, ¿no? Pirro era querido, Pirro era admirado y Pirro era amado por su gente y por su pueblo. Esto es un detalle para mí muy, muy importante que destaca la personalidad de él y cómo supo, pese a la distancia, mantener la firmeza y la confianza por parte de su gente. O sea que esto es importantísimo, ¿no? Esto ensalza todavía más su figura y le convierte quizá en uno de los grandes olvidados, pero para mí en uno de los grandes. Por eso Aníbal cuando lo nombró antes que él, ¿no? Lo nombró después de Alejandro y lo nombró a él pues porque realmente lo admiraba, ¿no? Realmente esa figura, ¿no? Ese genio, esa estrategia, merece un lugar en la historia del mundo antiguo y es una pena que no haya llegado hasta nosotros tanto sobre Pirro, pero en estos 3 programas que le hemos dedicado yo creo que le hemos rendido el
el culto Yo suficiente creo que el mayor homenaje que hay a día de hoy a este y personaje de correcto. Pirro tercero de Piro es en Belunartis. Tres episodios de una media de hora y media hablando de Pirro. No hay muchos más en internet. Y espero que la gente disfrute de este homenaje a Pirro, a sus victorias pírricas, pero sobre todo que aprenda el contexto histórico, ¿no?, de esta guerra y también las lecciones que nos puede dar la historia a las aventuras militares de estos reyes helenísticos en busca del imperio universal, ¿no? Sí, pues valga estas palabras para despedir el programa de hoy, en el sentido de decir, hemos dicho todo lo que se tenía que decir, hemos ensalzado la figura de Pirro, un poco vilipendiada, ¿no? Que la gente a lo mejor se ríe porque murió de esta manera, pero le podía haber ocurrido a cualquiera, pero no hay que ver solo ni quedarse con el momento de su muerte, sino con todo lo que hizo en vida, ¿no? Y realmente en vida Pirro hizo muchísimo, lo hemos intentado narrar con el máximo detalle posible, momentos complejos, momentos duros, momentos difíciles, y un hombre que se abrió paso y que, como recordaréis del primer episodio, de la primera entrega que dijimos, casi no gobierna porque Mm. tuvo que exiliarse muy pequeñito, estuvo protegido por un rey en una corte extranjera, y cuando volvió pues tuvo que enfrentarse, pues pasó buenos momentos, malos, y bueno, estuvo con Ptolomeo en Egipto también como rehén, sacó provecho y sacó rédito de todo aquello y se convirtió en un gran regente y en una gran figura y en un genio militar. O sea, que eso no hay que olvidarlo. Que muriera así, pues oye, seguramente los dioses en aquel momento no le fueron No, favorables. no, le Y habían la avisado, fortuna le habían también. avisado. Sí, 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 A ver, correcto. si tú no dices a tus espías que por favor, cuando ataquemos una ciudad, me buscáis un lobo y, y un toro, si no, no ataco. Si hay uno, no ataco. Entonces él él no dio la información necesaria. Y claro, ahí Correcto, estuvo. correcto. Pues bueno, en Era fin. fácil, ¿eh? Es decir, no hay guerra donde haya toros y lobos, ya está. Entonces, bueno, mira, no hubiese pasado nada, más seguro. El destino, los dioses, Sí, 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 Francisco, sí, que sí. cuando uno tiene el destino marcado, Ahí está, por sí, sí, mucho sí. que haga, siempre va hacia el mismo punto, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces a Pirro pues le pasó esto. O sea que yo pienso que el legado también fue bueno. Lo que pasa que fue un poquito olvidado por los clásicos y evidentemente pues para eso estamos los investigadores más modernos, para recuperar a estas grandes figuras y rendirles un honor como se merecen. Sí, sí, yo como investigador, no digamos de archivos, sino como divulgador, que soy también y tú también, dar a conocer no solamente a los personajes que ya son famosos, sino a ¿Mm? los menos famosos es nuestra misión, porque al final se vinculan todos. Es decir, los grandes personajes de la antigüedad admiraban a los anteriores o los odiaban, ¿no? Seguro que gran Julio César sabía quién era Pirro, había estudiado sus batallas y aprendió también con él, ¿no? Es decir, esto hay que entender siempre que detrás de todo gran hombre hay otros grandes hombres que fueron sus maestros, ¿no? Y como muy bien dijo ahí, yo soy el tercero, pero hubo dos antes que fueron Alejandro y Pirro, ¿no? No, y Pues, está muy bien el tema de que Roma se hizo grande gracias a enemigos tan grandes claro, como claro, claro, Pirro. claro. Eso es importante. Ay, nuestra También la idea era hacer República se unas. encontró. Claro, Sergio, cuando empezamos tú y yo a colaborar aquí en Belón Artis, era hablar de los enemigos de Roma. Y bueno, Sí, sí, son los que te hacen grandes. Si no tienes enemigos, no llegas a nada, ¿no? correcto. Si ya hemos hablado de grandes, los samnitas les pusieron las cosas muy difíciles. Mm. Pirro también le ha puesto las cosas muy difíciles. Y evidentemente, pues tendrán que venir más enemigos, como por ejemplo los cartagineses, que también les pondrán las Sí, sí, cosas sí. muy complicadas, ¿no? Y harán que convertirán a la República Romana en un ente poderoso, ¿no? Mm. Realmente, ¿por qué? Porque sabrá sobreponerse a esta fuerza y a estos grandes enemigos que te hacen convertirte en la potencia que serás, ¿no? Pero Entonces, antes de hablar de cartagineses, yo creo que tenemos que hablar de Astures y cántabros, sí, que enemigos de Roma fueron. De hecho, correcto. fue la gran, ¿no? La paz augusta viene tras la derrota de Astures y cántabros. Y vamos a hablar antes, es verdad que no son un peligro para Roma, sino que ellos vivían en su mundo y les atacaron, pero se defendieron muy bien. Y podemos hablar de ellos y después ya damos el salto por ejemplo, a los cartagineses, que son para mí, ¿no? Junto con los persas, los dos enemigos más importantes de Roma. Es verdad que a la gente nos vienen los bárbaros germánicos, ¿no? Que son los que ponen fin al Imperio Romano de Occidente, pero la realidad es que los grandes adversarios para Roma eran los que eran los iguales, ¿no? Es decir, el otro imperio que les ponía en tela de juicio su poder, ¿no? Y fue Cartago y fueron los persas. De hecho, nos da para hacer programas aquí sobre el tema muchísimos. Perfecto, pues
el próximo Asturias y Cántabros y luego ya avanzaremos Empezamos por los por demás. cachitos los cartagineses. Perfecto. Pues Sergio, muchas gracias por venir a Belum Gracias. Artis. Recomiendo a la gente que te siga en redes sociales, también en YouTube, en tu canal de Sergio Alejo, y los programas que tienes de Calamar Sala Romana, en Evox también, con Ángel Portillo, a ver si logro cogerlo ahí, porque ahora que viene el verano a lo mejor si consigo, pero lo debo tener enfadado porque grabamos un programa en agosto y lo publiqué en abril. Por, Hostia. si escuchas, Ángel, esto, ya sabes que es porque no me da la vida y tengo programas todos los días y no me da tiempo. Como te dije bien a ti, los que hacemos grabados salen cuando hay hueco o ventana de oportunidad, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio. Y nada, a la gente que lea Venganza en la URBS, si ya tiene la serie, sino que comience con el libro primero de las crónicas de Tito Valerio Nerva, que los llevarán a la época de Augusto. Y también en los que tiene sobre la época de las guerras dacias, que también hablamos de ellos aquí en Perú Martis. Pues nada, Sergio, si quieres decir algo al público como despedida. Nada, un placer, que ha sido un placer hablar de Pirro, que espero que os haya gustado, que os haya fascinado, que tenéis esas revistas de Despertaferro que están muy bien ilustradas con un montón de información que sirven para complementar todo lo que os hemos explicado y que hay alguna novelilla por ahí también, creo, Sí, la tengo de yo por Pirro, aquí, sí. que sí, creo que había algún autor que había hablado sobre, había escrito sobre Pirro y buscad Pirro, Rex Aquila, me parece que hay una que habla sobre el Yo rey es águila, que algo así. la tengo, espera, Sí, no me acuerdo. la tengo aquí, la leí, está bien. Le quise entrevistar, pero cosas de la vida no fui capaz. El que se llama es ese, es El Águila de Epiro. El águila de Pirro, algo así, sí, por Aquí ejemplo. está la Pues portada para que lo quiera ver. hay, hay novelas también que podéis leer sobre él y nada, pues que volveremos a hablar de Enemigos de Roma y más adelante pues ya nos veremos, nos volveremos a reencontrar aquí en el canal de Francisco. Que os suscribáis a su canal, que os suscribáis al mío, Sergio Alejo Gómez, que podéis tener contenido de Calamares a Romana. En iVoox también podéis contactar con Lignum en Roma de Ángel Portillo, que ahí es donde se cuelgan Mm. los audios de nuestros programas de vídeo. Y sobre todo, leed y culturizaros, que eso es lo importante, que hay muchas novelas, mucho contenido, mucho ensayo. Y nada, que un placer estar aquí contigo, Francisco, y hasta la próxima. Bueno, ya que estamos hablando de Roma, voy a hacer yo mi cuñita publicitaria. Claro. Ahora que es el momento, finalizo el programa de hoy. Y si hay tres grandes generales, bueno, voy a poner el cuarto o el quinto, podría ser perfectamente. Espera, que tengo esto. Perfectamente podría ser el quinto, por meter a Julio, el sobrino nuestro de aquí de Cayo Mario. El que quiera conocer a Cayo Mario, un personaje que marcó la antigüedad, que generó, bueno, un gran legado que hizo el Imperio Romano, que son los ejércitos profesionales. El que quiera conocerlo en profundidad tiene Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, que quedan pocos ejemplares, pero se van a sacar más. El que quiera uno firmado, pues que se ponga en contacto conmigo. O también en la propia página que acabo de crear, que se llama franciscogarciacampa.com, en el que voy a, bueno, digamos es la página oficial del escritor y divulgador. Ahí en contacto pueden solicitarme un ejemplar, ya os explicaré cómo haceros con él y estaría dedicado. Es decir, si queréis este firmado por mí, pues en franciscogarciacampa.com o en cualquier red social, poneros en contacto y pedírmelo. Me quedan pocos, pero bueno, la editorial me dijo que iba a sacar más, o si no, ya lo que venga de sorpresa en breve. Pues muchas gracias, espero que os animéis a leer Cayo Mario si no lo hicisteis, porque tiene mucha importancia en todo lo que vayamos a hablar, por ejemplo, en el programa de las guerras asturcántabras, que ya están hechas esas guerras con las mulas de Mario profesionales, ya dadas el toque por Augusto, el sobrino nieto de Cayo Mario. Pues nada, muchas gracias a todos y os invito a seguir a Sergio Alejo en sus redes sociales, en Twitter o en YouTube, para que sigáis también aprendiendo sobre Roma en aquellos momentos en los que Velum Artis no hablemos de Roma, sino de otros tiempos. Ya sabéis que aquí viajamos en el tiempo, hoy hablamos de Roma y mañana podemos hablar de las guerras drónicas del futuro. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa en diferido. Como no podemos hacer chat en vivo y en directo, pero hay chat en la emisión. Por lo tanto, hay preguntar en los comentarios y intentaremos responderos a las dudas que nos planteéis en este programa sobre Pirro, el final, ¿no?, de este hombre
que no tuvo en cuenta algo tan sencillo como la ley de la gravedad. Muchas gracias a todos y nada peor que una madre. Aquí hay que recordar, Sergio, tú eres más joven, pero en mi época, años 80, las madres eran expertas en el lanzamiento de zapatillas. En este caso, en Esparta, eran expertas en lanzamiento de tejas. Una muerte triste para un rey, pero nunca se puede menospreciar a una madre enfadada. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada de Bellum Artis Historia Militar. Tenemos grandes noticias. Bellum Artis, Historia Militar y Rincón Militar se han unido para ofrecer un servicio premium como nunca antes. Prepárate para disfrutar de contenido exclusivo sobre historia y actualidad militar, que solo encontrarás aquí. Esta plataforma es la muestra del compromiso y la pasión que Francisco García Campa ha dedicado a Bellum Artis durante estos años. Puedes acceder a este contenido premium hoy mismo. Simplemente ve a Rincón Militar, dirígete al edificio de Bellum Artis y accede a la tarjeta de adquisición de Bellum Artis Premium. Al finalizar la compra, utiliza el código de descuento que se proporcionará al final del vídeo y en la descripción. Obtendrás un gran descuento por ser seguidor de Bellum Artis Historia Militar. No esperes más para tener acceso exclusivo al mejor contenido de la historia militar. Únete a nosotros hoy mismo.